mis rodillas ante ti. Damos gracias al Señor Jesucristo por el privilegio que nos concede de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran con este programa. Saludamos siempre a la vasta audiencia dispersa en el mundo entero. Pasamos a leer la palabra del Señor. Nehemías capítulo 2 versículo 1 al 4. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy las gracias porque tú me concedes hoy el privilegio de poder ser un expositor del mensaje vivo de tu palabra santa. Tú conoces la necesidad de cada uno de los radio oyentes que están en este momento conectados a través de la página web. Y te ruego que tú pongas las palabras en mis labios para que tú hables a cada necesidad. Que tu palabra edifique, consuele y exhorte. Que tu palabra lleve el propósito por el cual tú la envías. Por los únicos méritos hechos en la cruz del Calvario, por los méritos de Jesucristo te lo pido y te lo ruego. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es ¿qué pides? Queremos encontrar en la Biblia y deseamos encontrar una cantidad de personas que hicieron peticiones, algunas con propósitos espirituales y otras con propósitos carnales. Encontramos a Nehemías que 4 meses antes había recibido malas noticias del remanente que había quedado en la cautividad en Jerusalén. Inmediatamente cuando Nehemías escuchó la noticia, se sentó, lloró, se metió en ayuno y en oración delante del Dios de los cielos. 4 meses después, él tiene la oportunidad de estar delante del rey y que de acuerdo a cómo el rey lo observa, le pregunta qué le sucede y él le da la noticia de que hay un desastre, tristeza y dolor en el sepulcro de sus padres, en la ciudad del sepulcro de sus padres. Y el rey le pregunta: ¿qué pides? Dios todo lo acomoda para bien. Dios ubica a las personas en el lugar y en el momento indicado con un propósito. Nehemías, bajo la dirección de Dios, sin lugar a duda, después de haber orado mucho y ayunado, pide al rey que le conceda la oportunidad de viajar a la ciudad del sepulcro de sus padres para restaurar la ciudad y los muros. Nehemías llora por la situación que atraviesa su pueblo. ¿Qué es hacer una petición? El diccionario Grijalbo define que pedir como verbo significa decir a alguien que nos dé algo o nos faculte una información o nos facilite una información o nos conceda un favor. Es demandar a alguien, reclamar un derecho, tener necesidad. Pedir es solicitar a alguien un favor. Encontramos en la Biblia cantidades de personas que pidieron.
Nehemías aquí pide la restauración de los muros y de la ciudad donde sus padres fueron enterrados. Encontramos en la Biblia, en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 4 en adelante. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era un lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y dice la palabra del Señor en el versículo siguiente, que agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón pide únicamente sabiduría para poder pastorear y dirigir un reino. Dios le había puesto por rey y él llevaría grandes proyectos, pero necesitaba hacer y tener sabiduría. Iba a construir el majestuoso templo conocido como el Templo de Salomón. Iba a hacer su casa, un palacio. Entre estos dos proyectos duró 20 años. Iba a dirigir un gobierno y en paz, prometido por Dios. Salomón significa pacífico. Y el segundo nombre de Salomón es Jedidías, el cual fue puesto por Jehová, que significa el amado de Jehová. La palabra del Señor manifiesta de manera categórica que agradó a Dios esta petición, porque no pidió riquezas, ni pidió la vida de sus enemigos, ni pidió larga vida, ni pidió nada material. Y Dios le concedió la sabiduría, siendo más sabio que Emán, Calcol, Dardá, una cantidad de hombres sabios de aquel entonces en el mundo. Y fue tan notoria la fama del rey Salomón que una mujer negra o prieta, como dicen algunos, o morena, viajó de más de 1200 kilómetros de distancia desde el África, la reina de Sabá, para únicamente escuchar la sabiduría de Salomón. Y estando frente al rey dijo: ni la mitad se me había dicho. Todo lo que se me dijo ni siquiera alcanza a la mitad. Porque observo de que estos tus siervos, qué dichosos son al estar en tu presencia, y bendito sea tu Dios que te ha puesto sobre este reino. Ella se quedó asombrada por la sabiduría de Salomón, y fue tan notoria esa experiencia de esta mujer con su séquito, que Jesús dijo que la reina del sur demandaría a la nación o a la generación de la cual Jesús predicaba, porque ella viajó de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, pero Jesús, que estaba en ese lugar, no le prestaban atención. Una petición que agradó a Dios. Segundo libro de los Reyes, encontramos en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será
hecho así, mas si no, no. Aquí tenemos otra petición, que el hombre de Dios únicamente pide el respaldo del Espíritu Santo, pero con una doble porción de la que tuvo su maestro para que pueda servir bien en el ministerio. Elías aproximadamente 8 milagros tiene registrado, Eliseo tiene registrado 16. Elías nunca murió, fue arrebatado de la presencia del Señor. Eliseo vivió aproximadamente 90 años. Elías, bajo la dirección del Señor, resucitó a una persona, el hijo de la viuda, aquella de Sarepta de Sidón, que le dio de comer. Eliseo resucitó a 2 personas, bajo la dirección del Señor. El hijo de la mujer importante, y también al morir Eliseo, llegaban a enterrar a un hombre, pero los que lo iban a enterrar vieron una banda armada de delincuentes que llegaban y tiraron el cadáver, y el cadáver cae sobre los huesos del profeta Eliseo, y dice la Biblia que revive el muerto. Cuando dice revive es volver a vivir. Es un privilegio recibir el respaldo de Dios para el trabajo en la obra del Señor. Allá un hombre llamado Moisés, en oración le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Nunca debemos de dar un paso hacia ningún lugar si Dios no nos dirige a hacerlo. Salomón pidió a Dios sabiduría, Dios se la concedió. La sabiduría viene de Dios, el conocimiento viene de los hombres. Eliseo pidió una doble porción del espíritu que reposaba sobre la vida del profeta Elías y le fue concedido. Y aquí encontramos a una mujer llamada Esther. En el capítulo 5, versículo 3, dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta mitad del reino se te dará. En el capítulo 7, versículo 2 al 3, el rey le hace la misma pregunta. Dice: en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si ha hallado gracia en tus ojos y al rey place, séame dada mi vida por mi petición, mi pueblo por mi demanda. Aquí ella pide salvación para ella y para su pueblo. Había un decreto real de sentencia de muerte en contra de todos los judíos, promovido, auspiciado y llevado a cabo por el hombre que era la mano derecha del rey Asuero, llamado Amán el Agageo, y reina Esther de Barata, bajo la ayuda y dirección del Señor, un plan diabólico para exterminar a los judíos en Susa, o en el reino de Persia. Una petición por los demás. Encontramos en el Salmo capítulo 2, versículo 8, Jehová, hablando de Jesús, y dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Un salmo mesiánico este. Aquí Dios le dice a Jesús que le pida el mundo y se lo dará. Un salmo precioso. Pero a la vez es una promesa de parte de Dios para su iglesia, que en oración usted y yo pidamos alcanzar a aquellas naciones que no tienen a Cristo para llevar a cabo el evangelio, que entre el mensaje de Dios, que entre la palabra, que entren los hombres y las mujeres y que se establezcan las obras, para que a través de la oración Dios abra puertas y se predique con denuedo el mensaje y que el mundo entero
sea parte de la promesa que Dios garantizará por medio de una vida de rodilla en oración. Cuando hablamos de naciones, hablamos de etnia, de pueblos, de personas, de grupos que tienen su propia cultura, idioma, que tienen su propia idiosincrasia, la manera como ellos viven, se desarrollan, se visten, su música, todo. Dios desea que la iglesia mantenga una actitud misionera ante cientos de naciones que todavía no han sido alcanzadas en su plenitud por el Evangelio de Jesús. Aquí Dios nos dice de que pidamos las almas para Jesucristo, que viven en aquellas naciones que no son cristianas. Podemos tirar una mirada y podemos darnos cuenta de la cantidad de naciones que hay que viven bajo una oscuridad espiritual. 5 continentes y cada nación tiene en mayor o menor grado el avance del Evangelio de Jesús. Naciones donde la libertad de expresión abunda, en otros no existe. Y podemos hacer un recuento en nuestra América, viniendo desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Cuba, Haití, Jamaica, República Dominicana. Cada una de estas naciones, en mayor o menor grado, necesitan ser alcanzadas por Jesús. Hay escuelas misioneras, hay iglesias a cada cuadra, en cada barrio, en cada lugar, pero en otras hay mucha dificultad. Naciones en el Asia, donde hay una persecución brutal a muerte, países como la India, Irán, Pakistán, Afganistán, países donde está cerrada la puerta del Evangelio como Corea del Norte. En cambio, la nación contigua Corea del Sur tiene una amplia libertad para la predicación del Evangelio. Tenemos que orar por todas estas naciones. Lo más que le toma son 10-15 minutos. Usted consigue en un mapa los nombres de las naciones en cada continente y usted empiece, al igual que yo, a orar por esas naciones. Y Dios en su amor y en su bondad dará la oportunidad a miles de personas, a millones de personas que nunca han escuchado hablar de Jesús, para que Dios envíe misioneros, predicadores, que Dios levante ministros, hombres y mujeres dispuestos a predicar el mensaje del Evangelio, y hombres y mujeres que no teman a nada ni a nadie más que a Dios y a su palabra. Que el infierno tiemble con estas personas cuando se paren dentro de una multitud o dentro de una persona para decirles: Cristo te ama y te llama a un arrepentimiento. Juan Wesley clamaba y decía: Dios, dame Escocia para Cristo si no me muero. Hombres a los cuales Dios levantó para avivamientos grandes en el mundo entero. Hombres que no deseaban nada más que hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios. ¿Cuánto se necesita de hombres y mujeres que avancen de rodillas a través de la oración en el trabajo de la obra del Señor? ¿Cuánto se necesita de hombres fieles, idóneos, que no le quiten ni le agreguen a la palabra, que el único propósito sea ser el portavoz de un mensaje del Dios del cielo para que le digamos al mundo: reconciliados con Dios, antes de que Jesús venga a esta tierra? ¿Cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Pero lamentablemente muchas personas tienen otras peticiones. En Mateo 14 encontramos a una
a una familia reunida con invitados. Y después de una fiesta, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija Herodía danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con una mente darle todo lo que pidiese. Darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Hay personas que están pidiendo cosas o están haciendo peticiones diabólicas, carnales, lujuriosas, pecaminosas. Una fiesta de cumpleaños fue el motivo para que el desdichado Herodes le quitara y le cortara la cabeza al más grande profeta del Antiguo Testamento, llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista, el hombre que llanó el camino del Señor Jesucristo, tuvo la oportunidad de que le cortaran la cabeza en la celebración de un cumpleaños. Una petición que vino del mismo infierno. Ella le preguntó a su madre: ¿qué le pido? Herodes era blandengue, muy medroso, pusilánime, muy débil de carácter. Dice la Biblia que para no romper el juramento, cumplió. Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios no tiene valor a los ojos de Dios. Miraba un documental en días pasados en la televisión, recordando la anécdota vivida por los 33 mineros de Chile, que fueron rescatados después de 60 y resto de días de estar bajo 700 metros bajo la tierra. Pero me llamaba la atención cuando entrevistan a muchos de ellos y uno de ellos decía: yo lo único que necesitaba de manera desesperada eran mujeres, y pedía revistas de pornografía, las cuales le fueron enviadas, y aparece en el video cómo se las enviaban en el documental. Y digo yo, ¿cómo es posible de que personas que están al borde de la muerte, sepultadas en vivo, que están a punto de que la tierra sea el ataúd o la tumba de ellos, estén algunos de ellos de manera desesperada pensando en el pecado? Y salió y andaba siempre como que fuera un astro, una estrella de cine, andaba siempre hablando de mujeres y de mujeres y de mujeres. Yo me puse a reflexionar y dije, esos 33 mineros sería que cuando salieron, todos ellos deberían de haber sido ministros en la obra del Señor, porque salieron de la muerte a la vida rescatados. Estaban ya muertos. Nunca jamás en la historia de la humanidad se ha dado ese acontecimiento donde del fondo del sepulcro una persona sea rescatada. La Biblia solo habla de un hombre que fue rescatado de la boca de un pez llamado Jonás. Dice en el capítulo 2: de lo profundo del Seol clamé a ti, oh Dios, y tú oíste mi voz. Era una tumba para Jonás haber estado en el fondo del vientre del pez. Ilustración que utiliza Jesús como un tipo para decir, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, así está en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Cómo es posible que una persona a punto de morir todavía siga pensando en el pecado? ¿Cuál es su petición, estimado amigo y hermano, en esta mañana? ¿Cuál es lo que usted desea que Dios le responda ante una necesidad creciente?
¿Qué es lo que usted quiere que Dios le responda? ¿Qué quiere usted que Dios le responda? Quizás muchos tengan peticiones diversas, pero yo le voy a decir a usted con toda sinceridad, como siempre lo he dicho, de que lo más importante primero es su salvación. Es pedirle a Dios sabiduría que le permita perseverar todos los días de su vida para serle fiel al Señor hasta la muerte y recibir la corona de la vida. Es pedir sabiduría para no apartarse del Señor. Eso le faltó a Salomón. Pedir sabiduría que le permitiera perseverar en fidelidad a Dios. Yo no sé, aún los más expertos eruditos de la Biblia, nadie garantiza si Salomón se salvó o no. El hombre más sabio sobre la faz de la tierra se corrompió al final de sus vidas, de sus años, muriendo aproximadamente a los 60 años, se corrompió porque se apartó de Dios. El hombre más sabio, ¿cómo es posible eso? El hombre más sabio que hubo sobre la tierra, nadie sabe dónde está. Nadie sabe. Quizás alguno u otro dirá, bueno, en Eclesiastés, en el último versículo dice, Salomón, el fin de todo esto es teme a Dios y guarda su mandamiento. Pero nadie sabe. Eclesiastés es un libro de profunda sabiduría escrito por un hombre descarriado, que cuenta al final de su vida como anécdota de que él probó todos los pecados y placeres habidos y por haber. ¿Cuál es su deseo? ¿Orar más? ¿Ser más fiel al Señor en la iglesia? Quizá usted está al borde de la muerte. Dios le puede levantar y darle una oportunidad y sanarlo. Pero ¿para qué Dios lo va a sanar? ¿Para que siga bailando? ¿Para que no deje la mujer aparte de su esposa? ¿Para que siga bebiendo licor? Si Dios va a hacer un milagro en su vida es para que usted reconozca de que tiene que ser fiel a Dios. Porque tarde o temprano usted va a partir de este mundo hacia una eternidad. Y la pregunta es, ¿cómo se encuentra usted espiritualmente? Esos 33 mineros que yo mencionaba, uno por uno va a ir muriendo. Uno por uno. Si no aprovecharon la oportunidad que Dios le dio, se van a perder en una eternidad sin Jesús. La oportunidad que Dios nos da es para que le podamos servir a Él y a los demás. Para que podamos ser instrumento en sus manos, pregoneros de justicia. Porque hay una sentencia de Dios, está establecido que el hombre muere una vez y después de esto viene el juicio. Tú puedes vivir 100 años, pero tarde o temprano vas a partir del Señor. Quizás tú tengas una necesidad de un trabajo. Quizás tú tengas necesidad de que Dios sane a un pariente que está muy afectado. Dios lo puede hacer. Vamos a orar después de esta reflexión. Dios puede hacer todo lo que Él quiere. No hay ningún problema. Pero la oportunidad que Dios da es para que la aprovechemos. Siendo fiel y viviendo una vida de santidad. Todo en este mundo es pasajero y se termina. Se acaba. No hay manera de poder retroceder el tiempo. Algunos desean retroceder el tiempo. Mujeres que viven afanadas a la vanidad, viéndose en el espejo y enojadas por cualquier arruga que a diario les va saliendo en su rostro. Ay, yo recuerdo aquella época en que me eligieron la Miss Señorita del clase, del colegio, del barrio, del Club de Leones, de Rotario. Me eligieron al Rey Feo. Eligieron todas las vanidades que hace la sociedad. Todo se acaba y se termina. Todo se termina en esta vida. Lo único eterno es Cristo. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Esta es la reflexión en esta mañana. ¿Cuál es su petición? ¿Es sabiduría? ¿Es espiritual?
¿Es por los demás, misionera, por el mundo entero, o es una petición carnal, vana, pasajera? ¿Para qué el Señor te va a responder? ¿Para que lo glorifiques a Él o para que regreses al pecado? Todo se acaba en esta tierra. Uno de los hombres más millonarios en el mundo, que vivió un tiempo en Managua, en esta capital de Nicaragua, se llamó Howard Hughes y murió bajo una enfermedad de la cual se bañaba una vez al mes casi, porque todo lo que le tocaba a su alrededor le contaminaba con bacterias y virus, decía él, y mentalmente entró en una crisis y desequilibrio. Todos sus millones quedaron, se acabó, nada se llevó. Famoso empresario, actor de cine, aviador y mujeriego llamado Howard Hughes terminó solo, tirado en una cama, asistido por una enfermera, en un cuarto especial para que nada ni nadie se le acercara. Dios te bendiga en esta mañana, estimado amigo y hermano. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Júcar. Llámenos a los teléfonos 505-2233-4973, 505-2233-4998 o contáctenos en www.radiooasis.org. Restaurando vidas. Hacemos una breve pausa en nuestra programación, pero ya regresamos. Continúe con nosotros. La Iglesia Monte Oreb de la Asociación Tabernáculo Oasis de Esperanza te invita a sus poderosos cultos de unción. Lunes, miércoles y viernes desde las 6:30 de la tarde.